Señores, estamos en el día 963 del gobierno de Danilo Medina. Faltan 499 días para terminar esta gestión. Muchos días todavía les resta al gobierno para terminar su gestión. Vamos a decirle que el pronunciamiento que hizo el Santo Padre el día sábado con respecto a pedir la conversión de delincuentes y ladrones que se arrepientan, no es ninguna alusión a ningún caso dominicano. Es un caso mundial y una expresión que vale para cualquier nación. Pero hay que también entender que hasta en la Biblia se establece que se debe respetar a las autoridades terrenales. Si esas autoridades establecen que usted tiene que pagar por un delito, el arrepentimiento no significa que se le exonere del debido juicio del lugar. Bueno, lo que pasa es que hay hechos que nunca son juzgados, pero el delincuente sabe que lo comete. Pero deberían confesarse. Es lo que está pidiendo es un arrepentimiento, no él está pidiendo más de ahí. Volvemos con el catecismo, doctor. Examen de conciencia. Dolor de los pecados y firme propósito de la enmienda. Propósito de decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Bien, señores, en el día de ayer culminó la cumbre de las Américas. Hasta el día de ayer, los eventos que se llevaban a cabo se dividían en dos cumbres. Una cumbre que se celebraba de todos los países de América, encabezado por España, con la asistencia de Cuba, y una cumbre que patrocinaba Estados Unidos, sin la asistencia de Cuba. En el día de ayer ocurrió algo interesante, que quizás ha sido muy publicitado, pero no lo suficientemente comentado. ¿Qué pasó? Obama fue el primer presidente negro de los Estados Unidos. Y Obama fue el primer presidente desde 1959 que abrió las puertas a unas relaciones de nuevo con Cuba. Eisenhower, Kennedy, Nixon, Reagan, Ford, Johnson, Carter, Bush, Ford, Clinton, Bush hijo, y son varios presidentes, ¿verdad? Yes. Si tú divides 65 entre 4, posiblemente te dé 16. No son 16 presidentes porque muchos de ellos se reeligieron. Por tanto, por lo menos son 8. Es Obama el primero. Pero no solamente eso, sino ¿qué dijo Obama? Obama antes de la cumbre dijo que se acabó el tiempo de la injerencia. Bueno, el asunto era tan inverosímil que hace cierto tiempo que el propio Fidel había dicho, solamente cuando triunfe un presidente negro será discutido de nuevo la relación entre Cuba y Estados Unidos. Ocurrió. Pero lo dijo como una posibilidad imposible. Casi imposible. La semana de los 3 jueves, pero ocurrió. Manchi, ¿qué significa para ti esa apertura? Esa apertura. Sí. El cierre de un capítulo histórico importantísimo. Porque en Cuba se ubicó la posibilidad de una tercera guerra mundial nuclear como nunca. Con los misiles. Claro, claro. Y se negoció de una forma que todavía la gente
no lo entiende y muchos no lo saben. Muy bien, porque no lo vivimos, muchos no lo vivieron, pero quiero preguntarte, cuando Raúl dice, nosotros vamos bien, pero que se piense algo, no es fácil y resolverlo todo será imposible, porque muchas cosas quedarán pendientes, pero lo importante es lo mismo, macro. Eso mismo dijo Obama. Obama dijo que solamente había que entenderlo sobre la base de un entendimiento sobre la base del sentimiento. O sea que nos ponemos de acuerdo para estar en desacuerdo. Pero tú que viviste igual que yo la época, y sin uno tratarte de interrogar ni de entrevistar, yo te pregunto a ti, ¿qué posibilidad hay de que Estados Unidos le diga a Castro, abre Cuba, y después que lo abra, te meto a la sociedad civil y te revolteo el país? Bueno, yo creo que Cuba tiene la suficiente preparación para resistir ese embate, aunque tenga la necesidad, para negociar todo lo que venga. Creo que la tiene. Bueno, creo mira, que tiene el equipo diplomático más importante de toda América. Solamente comparado al de los chinos. ¿Y Cuba está preparado para jugar el juego de la democracia? Posiblemente sí, como lo juega Venezuela, aunque no se lo reconozca. Sí, pero juega como Venezuela, pero la democracia, si Venezuela tuviera ahora mismo bloqueada, estuviera más tranquila, pero la tienen al garete. Eso es episódico. En Venezuela eso es episódico. Todos los días más gente se incorpora a la idea de que ese es un hecho incontrovertible. Si es cierto que Cuba en el 58, Fulgencio Batista presidente, tenía dos vertientes. Una, tenía una cantidad de riquezas, desarrollo, inclusive en ciencias, en educación, era de los primeros de América. También es cierto que en corrupción y en entreguismo estaba encabezado. ¿Qué posibilidad hay de que los Castro digan, mire, ya nosotros no podemos por nuestra edad? Nosotros dirigimos Cuba 50 y pico de años, cojan su país otra vez y hagan lo que quieran. Esa es una teoría. Pero no es posible. No. Esa es una teoría que está por verse. Igual que la mía, que también está por verse. ¿Qué ocurrirá? ¿Un socialismo tipo cubano? ¿O es posible? Hacer una mezcla. Lo que hicieron con China. Bueno, con China el Partido Comunista existe y gobierna. Incluso está haciendo un esfuerzo ahora por equiparar los derechos humanos con Occidente. Está haciendo un esfuerzo ahora en ese sentido y también en los salarios. Moneda y salario es un problema ya, porque esa es la atracción. Desde que ellos igualen moneda y salario con el resto del mundo, ya China no va a producirlo, no va a ser la fábrica del mundo. No, porque está basado en salarios bajos. No, ellos quieren producir con calidad ahora. ¿Producir? Con calidad. Lo que pasó con Japón. Con Japón. Bueno. Entonces, ¿tú crees que más de ahí no podemos hablar? Es decir, que el reto es qué pasará ahora. Sí, Pero el evento para ti tiene importancia. Pero para mí no, para el mundo entero, doctor. Para el mundo entero. Porque eso refleja también un cambio de timón en Estados Unidos. Bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato.
Carlos, a pesar de que personalmente yo disiento de lo que dice Machi y que ahora recibimos una llamada del doctor Veras de Santiago que dice algo que yo creo que lo de Machi y lo de Negro Vera es más bien un deseo. Es decir, ellos dicen algo que es cierto. Ningún sistema político, ninguna injerencia, ninguna apertura va a cambiarlo todo, va a cambiar una parte. Porque la Revolución Cubana, 50 años, 2 generaciones, porque 60 años son 2 generaciones. Sí. El 26 de julio, esa maquinaria que todavía hay vivos de los que bajaron de la Sierra Maestra, hay gente que están viva y que esa gente han estado gobernando a esas 2 generaciones. No es verdad, según el doctor Vera, que va a haber un cambio radical mientras quede uno de ellos. Ahora, yo le quiero decir a ellos la otra cara de la moneda. ¿Cree usted que si Cuba abre un poco? Primero, los cubanos no son chinos. El cubano no es tan sumiso como el chino. Segundo, China está en el otro lado del mundo. La Habana está a media hora de Cayo Hueso. En Estados Unidos hay más cubanos y descendientes de cubanos con dinero, con recursos, que los que hay en Cuba. Hay otra Cuba en Estados Unidos. Desde antes de la Revolución Pobre. Cubana. Muy bien, pero no volvieron. En Estados Unidos hay más cubanos poderosos que en Cuba, poderosos. Gente sí, hay 11 millones. Ahora, cuando los Castro digan pasaporte para todo el mundo, entrada libre a todo el que quiera a Cuba entrar, negocios para todo el que quiera hacer negocios, partidos políticos para que todo el quiera participar en política partidaria. Tengo mis reservas de que ni siquiera respeto a los Castro le puede garantizar a Estados Unidos. Ni siquiera respeto a los Castro. Mira, así como nosotros tuvimos la previsión de decir, el día que abran van a llegar las demandas por confiscaciones. Mucha de esta situación tiene que ver el cobro de confiscaciones. Y la otra es, yo estoy seguro que en la etapa de los fusilamientos no se fusiló ningún inocente. Estoy seguro. Pero tú verás que van a querer abrir un expediente contra esa gente que dirigió la revolución y que sobreviven y que participaron en los fusilamientos de Batitiano. Criminales todos. Sí, crímenes de lesa humanidad. Entonces, es una aprehensión que yo tengo. Yo dudo que eso. Cuando tú ves que Maduro tranca al de oposición. A Leopoldo López. No es que Leopoldo López, sencillamente, es que Leopoldo López tiene su ayudita de Estados Unidos y la oposición americana. Yo creo que hasta fondo le dan a la gente en contra del gobierno de Venezuela. Hasta fondo le dan. Por eso es que el gobierno de Venezuela dice, nosotros exigimos que nos saquen de la lista. ¿Por qué? Porque el gobierno americano, cuando el país es terrorista o está fichado como terrorista, le permite darle fondo. Mira, hoy aparece un fallo que descarga a Arabia Saudita de la participación en el 11 de septiembre. Habían las víctimas del 11 de septiembre, habían demandado al gobierno de Arabia Saudita basado
En la nacionalidad de lo que hicieron. No, en un informe de que oficialmente el gobierno saudí financió parte de la operación 11 de septiembre, porque se entiende que Bin Laden por sí solo no tenía los recursos para utilizar la tecnología que se utilizó ahí. Y hoy descargaron el gobierno de Arabia Saudita, dijeron que no, que un juez americano. Óyeme, es complicado y yo quiero primero saludar la apertura porque es un signo de... Ahora, ¿qué garantía le van a dar no a los dos Castro, no, a la gente que ha dirigido Cuba, de que no le van a dar una carrera? Bueno, ¿qué garantía le dan de que cuando se abra la democracia y la justicia y se crean las cortes, que no sea todo el mundo del partido ahí nada más un solo partido, o no? Un solo partido lo que Ahora, el asunto de China, formalmente. está bien, están las damas de blanco y dentro del Partido Comunista hay muchísima tendencia, machi. El día que cayó la Unión Soviética, ese día pareció que no era verdad, que no había nada, había mucho. Había opositores. Y había ricos, y había mafia, y había bueno, y había malo, había de todo. Ahora, yo estoy preocupado. Yo estoy preocupado porque conozco esos tigres que están en Estados Unidos, esos que van a armar garata, son los que vivieron del antifidelismo. Esos que van a hacer, se van a quedar sin empleo. Que van a cambiar su modelo económico. Exacto, esos que van a protestar a las cumbres, que no es nuevo, No. No es nuevo, protestar en la cumbre no es nuevo. Queríamos decir eso porque en la cumbre de ayer hubo un pronunciamiento que terminó ayer del presidente dominicano. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que tú no puedes obligar al otro a lo imposible. Y el presidente dominicano le dijo al secretario general de la ONU que un país pobre tú no lo puedes obligar a cargar, además de los problemas de nosotros que somos un país pobre, a cargar con otro país más pobre. Eso es imposible. Y yo creo que esa es la declaración que ellos no van a estudiar ni les interesa analizar, porque ellos lo saben. Y la otra es algo que apareció en los medios electrónicos, y es, tú no puedes vivir de la caridad pública, pero tampoco tú puedes vivir de la... cuando se tienen pena, ¿cómo se llama? De la misericordia. Del victimismo. Del victimismo. Entonces, el país ya se ha victimizado en una forma que todo el mundo le tiene pena a Haití y dice, el pobre Haití hay que ayudarlo. Entonces, le hemos dado demasiado. Mientras una casta interna disfruta de todas las ayudas y depreda toda la intención es que no de recuperar ese país. No solo dicen que hay que ayudar a Haití, sino que parte de los problemas de Haití tienen que ver con, se lo hemos ocasionado nosotros de cierta manera. Exacto, nos hacen sentir a nosotros culpables también. Sí. Pretexto. Bien, nosotros tenemos algunos comentarios más, pero quisiéramos antes recordarles que anoche en el programa Horas Extras nos pidieron que repitamos unas de las cosas. No es lo mismo. No es lo mismo. No es ampliarlo. No lo puedo ampliar, pero lo voy a repetir. Dice, no es lo mismo un hombre público que una mujer pública. No es lo mismo, ¿verdad? No se parece. Hay comparaciones con los carros públicos y privados también. No es lo mismo un fraude normal que un fraude del PRD, porque los del PRD son colosales. Los fraudes del PRD son fraudes colosales. ¿Y hay grado superlativo del fraude, doctor? Tírela la que viene. Y tírala a la próxima. Tírela a la próxima, que también es trae. Sí. Tírela a la próxima. Doctor, hay fraude superlativo, es decir, fraude chiquito, fraude grande. No, solamente hay dos: el que comete a todo el mundo y el que comete en contra del PRD, que es colosal. Hay otra cosa que no es lo mismo, que es un cargo y un carguito. Carguito. Ahí es al revés, el carguito es el más grande para Hipólito, ¿verdad? Todo el mundo entiende que un cargo es un puesto, para Hipólito un carguito de presidente de la República. Un carguito.
No es lo mismo un guapo, una persona guapa, que un guapo cuando sea de Gurabo. Porque los de Gurabo son diferentes. No es lo mismo un Domínguez Brito que un Mejía Domínguez. No es lo mismo, son totalmente diferentes. Pero incluso Hipólito le decía a mi primo antes a él. Siempre, y le ofreció la Procuraduría en su primer gobierno, en su único gobierno, sí, porque lo otro que ha perdido. No es lo mismo Quirino el narco que Quirino socio y Quirino el prestamista. Oh. Parece que le pagaron, porque está tranquilo. Pero yo creo que es más temible como prestamista que como narco. Ayer andaba, el domingo por la mañana, andaba comiéndose un chivo en Bonao, ¿no era? ¿Cómo que se llama? El típico. El típico Bonao. Y andaba cobrando unos emolumentos a alguien. Y entonces se paró a comer su... Porque él anda recogiendo sus cuentas por cobrar. Y él no tiene pagaré de nadie, ¿eh? Es lo que le dice, mi cuarto. Como decía el letrero, si fío, pierdo lo mío. Si doy a la ruina, a la ruina voy, y si presto al cobrar molesto. Bueno. Y mira, tampoco él anda cobrando con un pagaré ni con el cúbito y el radio. Es lo que dice, si no lo digo, que tú me debes, ¿verdad? Ajá. Sí. La difamación es No es lo mismo Danilo Medina que Leonel Fernández. No, para nada. No es lo mismo un padrón improvisado que un padrón copiado. Eso es el del PRM. Yo le mandé al PRM mucha gente del PLD a votar ayer. Ajá. Sí, porque todo el mundo en el PLD lo que quiere es a Hipólito de contento. Pero no lo atajaban, decía, usted no puede ser de este grupo. Y ellos les da igual, ellos no tenían ningún punto de referencia. Tú ibas con una cédula, yo me quiero inscribir. Y no le decían, no, usted no puede votar porque usted... Mira, ahí pasó algo. Yo recuerdo, las últimas elecciones que hizo Trujillo, la hizo para la sindicatura de la capital. Y ese señor que viene afuera, que se llama Darío Trujillo Tejada, que el pobre está viejito y vuelto una porquería, perdió de Tomás Báez Díaz. Tomás Báez Díaz era del grupo de Juan Tomás Díaz. Ganó la sindicatura Tomás Báez Díaz. Cuando matan a Trujillo, Tomás Báez Díaz era el síndico de la capital. Y él le ganó las elecciones, porque Trujillo quería un hombre que no tuviera el apellido Trujillo. Y le ganó. Yo recuerdo que una de las razones por las que perdió Darío fue que Darío cogió un saco de cédula y lo llevó a una mesa y dijo, toda esta gente van a votar por mí. Ajá. Sí. Así era que se Sí. votaba. Entonces la Junta le anuló los votos. Dice, no, así no se puede. Dice, pero esa gente van a votar por mí todito, apunten. Dice, no, tienen que venir personalmente. Ay, santo. Eso es lo que Sí, se pero va a hacer. En las elecciones de Trujillo no importaba. Lo que está Se diciendo... podía mandar a una gente con la cédula de que vote. Lo que está diciendo Maggi Sí. Me mandaban a mí, muchachos, de calzo y sin camisa. Ve a votar. Eh, Mi mamá mandó esto. Hay un voto aquí. ¿Y por quién? ¿Por quién va a ser? Por Trujillo. ¿Por quién va a ser? Tú estás mal. Cuando él dice tirar a la próxima, es porque a nosotros nos da pena Luis Abinader. A nosotros nos da pena. ¿Y qué va a hacer Luis cuando él vea los resultados? Ay, uno quisiera ser optimista, pero lamentablemente como que se topa con la realidad. No es lo mismo limpio, transparente y democrático. Así fue que él dijo que va a ser la convención. Limpia, transparente y democrática. Siempre usa esas tres palabras. Que limpio es algo que antes estaba sucio. Transparente es algo que siempre ha estado limpio. Ayer hubo una manifestación, una asamblea de dirigentes del PLD, de Leonel, en el Centro Olímpico. Dice, fue una asamblea de dirigentes. Yo creo que fue una asamblea de gente que estaba buscando, estaba en búsqueda. Todos los que están ahí estaban obligados. Están poniendo donde el capitán los vea. Seguro. Pero está mejorando, doctor. Porque antes era un pésame lo que le daban, ahora vienen... Al PLD
tú tienes que estudiarlo. El PLD no es una organización que tú puedes que pasarla rápido. El otro día nos trajeron un video de Temito Clemontán, lleno de gente. Y tú dices, ¿de dónde Temito Clemontán consiguió? Pero tanta gente como Leonel, en una audiencia, ¿de dónde se consiguió Temito tanta gente? Entonces hay una serie de asuntos. Una vez nosotros tuvimos un enfrentamiento con Euclides. Euclides, pero tú no sacaste ningún voto cuando tú fuiste candidato presidencial. Es que tú no conoces cómo era el método de elección de los candidatos, porque era por comité. Entonces el comité elegía uno y ese iba y representaba el voto orgánico, pero no quería decir que tú no tuvieras un porcentaje alto de seguidores, porque es complejo. Porque era un voto como de delegados. Era por sí. Es como en Estados Unidos con el problema ese de las que se eligen delegados de las primarias. Es complicado. Mire, doctor, y lo de Temístocle, usted sabe, el magnetismo y la electricidad no son cosas que tienen... No es lo mismo. Cierta asociación, porque si el magnetismo y la electricidad son dos, no es lo mismo. No. Tienen que ver, pero no es lo mismo. Otra cosa, no es lo mismo el discurso que dijo ayer el rector de Pucamaima y el discurso del padre Agapito. No. Tú leíste las dos cosas. Bueno. Agapito dijo, aquí Leonel no viene si no se... Yo leí que lo estaban presionando, que dice que está recibiendo pero alguna sugestión. El rector dijo otra cosa. El rector dijo que cuando los poderes se ponen en contubernio, la situación es difícil. Contubernio. Eso es lo que hay. Otra cosa es el tema de los traidores. La República Dominicana tiene un capítulo larguísimo de gente que han sido acusados de traidores. Algunos justamente, otros injustamente. Pero eso comenzó con Guacanagarix. Sí. ¿Verdad? No digo, Guacanagari fue excesivamente hospitalario, fue lo que pasó. Más de la cuenta. Sí. Se entregó al poder extranjero. Doctor, pero... Voy a seguir mencionándotelo. Sí, pero ¿qué te iba a decir? Lo de la traición, doctor. Es que hay gente que considera traición el libre derecho que tiene otra persona a elegir lo que más le conviene. El problema es que aquí hay personas que nos enseñaron lo que es traición. Leonel nos enseñó lo que era traición. Él trajo un profesor francés cuando formó las cortes, porque las altas cortes la hizo Leonel a mano. Y trajo y preparó el país para crear el Tribunal Constitucional. Y trajo ese señor, y ese señor nos enseñó que el agradecimiento no es eterno cuando se trata de... Cuando se trata de asuntos judiciales, de ejercer la justicia. No vaya lejos, no vaya lejos. ¿Qué le dice el sector de Leonel a Temito Clemontán y a Héctor Valdés por dos pronunciamientos que hicieron? ¿Qué le dicen la gente de Leonel? Traidores. Ahora yo pregunto, ¿y Temito que le ha pasado recibo a Leonel cuando él, Miguel Coco, Danilo Medina lo hicieron candidato? Porque la gente se le olvida quién lo hizo candidato. Entonces, ¿de dónde está el agradecimiento? Que hay gente que vincula eso. Que lo hizo candidato fue Balaguer, pero no, lo hizo presidente. Lo hizo presidente, no lo hizo candidato. Digamos que usted recuerda que nosotros peleamos porque no dejaban ser ni siquiera regidor. El primer empleo que él tuvo fue presidente. Doctor, y cuando eso es un su primer empleo fue abogado de ¿cómo se llama eso? De oficio. Y cuando Leonel Fernández pactó con Balaguer, ¿él traicionó sus principios o simplemente cambió de parecer? Espérate, de eso te voy a hablar, porque está en la lista de traiciones. Santana, la posición, ¿fue traición? No fue traición, fue
Es separación contra independencia. Preferencia, de que prefería ser de España y no de Haití. Era una opción que él tenía. Otra pregunta, Machi. La traición de Sánchez cuando entró por Haití. Pero ¿cómo va a ser traición? Pero los haitianos le dijeron, entra por aquí. Él vino a combatir aquí. Vino a combatir La anexión. contra la anexión. Cuando Santiago de Olio lo fusila, es un traidor, Santiago de Olio. La biografía de ese señor yo no la conozco. No la conocen. Mire, El pacto de las corbatas azules fue una traición al Es PRD. una tontería. ¿Eh? Esa es una tontería. Creerlo desde ese punto de vista es una Balaguer y Bosch en el Estadio Olímpico cometieron una traición a los principios del PLD o le propiciaron al PLD la oportunidad de ser gobierno. Todo lo que pasó aquí, del 96 para adelante, se debió a ese acto. mire, no vamos a decir que, tanto como el caso de Santana y los otros que usted ha mencionado, no podemos hablar de que es una traición, sino de una traición, sino una adecuación a una realidad. Es decir, quizá no hacerlo, quizás era traicionar unos principios o traicionar lo que era el propósito de lo que ellos tenían en cuanto a lo que debía ser el país. Es que Santana nunca fue independentista, fue separatista de Haití. Punto. Cuando terminó ese proceso, él optó por su verdadero criterio, que era anexionista con España. Cuando el PLD hizo la convención del 8 de marzo para elegir su candidato entre Miguel e Hipólito, y que el PLD, Víctor Díaz, Guido Gómez e Hipólito Mejía aceptaron los votos de militantes del PLD que no estaban en el padrón, y le ganó la convención Hipólito a Miguel. ¿Fue traición de Miguel? ¿Eh? Cuando el PRD por primera vez en Litoria, con 43% de la votación, no saca un senador, ¿fue una traición de Miguel? No, eso fue un urdimbre. Una urdimbre. Una urdimbre. Domínguez Brito traicionó a Leonel Fernández, que fue que lo nombró. No, porque Domínguez Brito estaba cumpliendo con su deber. Y Leonel Fernández no puede decir que lo traicionó. Además, el agradecimiento, yo creo, hay un debate, doctor, de si el agradecimiento debe ser ilimitado o no. Cuando gana Hipólito con los votos que yo mandé, yo le mandé muchos PLDistas a votar a la convención, hasta entendieron la fecha. Va a ser un traidor. Pero usted lo mandó con un papelito de que no. Te voy a poner el ejemplo. ¿Cómo se manda a los muchachitos de lo que pasó en La Guayiga cuando la convención? Sí. Un carpintero trabajaba y era presidente del comité de base del PLD en La Guayiga. Y un albañil era presidente del comité del PRD en La Guayiga. Y llegó la hora de la convención del PRD. Le digo a los dos, ustedes tienen que trabajar mañana domingo. Dice uno, yo no puedo porque mi partido está de convención. Digo, entonces va a trabajar tú, al del PLD, que es su partido. Dice, yo también voy a participar en la convención. Y oye el análisis que me hizo el hombre. ¿Qué fue lo que le dije? Me dice, mire, lo que pasa es lo siguiente. Hasta las 12 yo voy a llevar a la gente del PLD a votar por... van a votar por Hipólito. ¿Y por qué? Dice, porque Hipólito a nosotros nos va a dejar en el cargo si ganan, no nos van a votar. Digo, y después de las 12, dice, después de las 12 voy a llevar a la otra gente de Danilo, porque esas son la gente que le conviene que Hipólito sea el candidato para ganarle a Danilo. Así fue la cosa. Exactamente. Así fue la cosa. Ellos naturalmente no quieren venir aquí porque son dirigentes todavía de esos dos partidos.
Pero así fue, así fue. Y lo llevaron en guagua. Lo llevaron en guagua y le dieron un sándwich. Señores, sencillo. llegó nuestro invitado.